En el libro de los Hechos, capítulo 12, que es el capítulo donde vamos, vamos a tener la lectura desde el versículo 11 en adelante. Libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 11 en adelante, dice así: Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: ¿Estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Amén. Hasta ahí leeremos la palabra del Señor. El pastor Elías, el domingo pasado, en una muy buena exposición, y lo bueno de esto, hermanos, que tenemos nosotros es que las predicaciones que son grabadas y quedan ahí en YouTube. Entonces, en la semana usted puede ir a YouTube, colocar Congregación Cristiana de la Gracia y volver durante la semana a escuchar la prédica, para que cuando llegue el domingo tenga más o menos agarrado el hilo de lo que viene. El pastor Elías el domingo pasado nos exponía en la palabra del Señor los primeros versículos de este capítulo 12, los primeros 11 versículos, donde nos exponía este cristianismo tan distinto al cristianismo que tenemos hoy. El cristianismo que vivían los primeros cristianos, como lo vemos acá, es un cristianismo de compromiso profundo. Es un cristianismo que eres o no eres, y que el ser le costaba la vida a los creyentes de ese tiempo. Herodes, Herodes, que era nieto de Herodes el Grande, como decía el pastor Elías, había levantado gran persecución contra la iglesia. Ya no solo los religiosos ni los líderes políticos de Israel comenzaron a perseguir la iglesia, sino que Herodes, el gobernador, también decidió perseguir a la iglesia. Y dice que en este perseguir a la iglesia echó a muchos en la cárcel y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, el primer de los apóstoles de dar la vida por el Evangelio. Juan, de Juan, Pedro, Juan y Jacobo, ¿se acuerdan ustedes Pedro, Juan y Jacobo en el barco? ¿Se acuerdan del corito? Pedro, Juan y Jacobo en el barco. Jacobo, Jacobo, que era apóstol del Señor, es el primero de los apóstoles en ser asesinado. Y es Herodes Agripa, quien mata, Herodes Agripa, que es nieto de Herodes el Grande, sobrino de Herodes Antipa, el que decapitó a Juan. Mata a Jacobo, y como vio que eso agradó a los judíos, y como buen político que siempre le gusta ganar el voto del pueblo, eso no ha cambiado, tomó preso también, como nos comentaba el pastor Elías, a Pedro, quien era un líder prominente de la iglesia ya en aquel tiempo. Y vimos este
cuando está encarcelado Pedro y cómo sale, ¿no? Eso ya lo dijo el pastor Elías, no voy a repetir la predicación del pastor Elías, ustedes ya la conocen. Aquí hay algo que comienza en el versículo 12, esto de que la iglesia estaba orando, estaban reunidos en un lugar orando, había muchos discípulos orando. Cuando Pedro sale de la cárcel y se encuentra en la calle y entra en razón de sí, decide ir a donde estaban ellos, que parece era un lugar común de reunión, que es el aposento alto, la casa de una mujer que servía al Señor llamada María, la cual tenía un hijo que se llamaba Juan y que tenía por sobrenombre Marcos, a quien conocemos como Juan Marcos, quien fuera el escritor del Evangelio de Marcos y quien fuera colaborador también del apóstol Pablo más adelante, Juan Marcos. En la casa de Juan Marcos, que parece ser una casa grande donde cabe mucha gente, ahí están reunidos orando. La iglesia está orando por lo que está sucediendo, por esta persecución. Han matado a Jacobo. Pedro está en la cárcel y se han unido para orar, como decía el pastor Elías, para orar por él, para orar por Pedro. Están orando. ¿Cuál es su oración? ¿Qué es lo que piden ellos en su oración? Suponemos que lo que piden, ya que Pedro está preso, lo que están pidiendo al Señor es que el Señor lo libere. Que el Señor lo libere, esa es la oración. Hay un gran grupo orando ahí, orando y pidiendo al Señor que Pedro sea liberado, que Pedro sea liberado. Y el Señor responde. Y en esta ocasión responde que sí. Uno se pregunta, ¿por qué el Señor, por qué Dios salvó a Pedro y lo liberó? ¿Y por qué no salvó a Jacobo? ¿Por qué Jacobo murió y Pedro no? ¿Por qué hubo un no y por qué hubo un sí? Y nos preguntamos, claro, el Señor libera a sus hijos, pero a veces no. A veces no. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender esta dinámica de cómo Dios obra. Tenemos que entender de que tenemos un Dios que tiene un gran atributo que es la soberanía. Él es soberano. Él tiene el control de todas las cosas. Él gobierna por sobre todas las cosas y Él orquesta la historia de la humanidad. Y no hay nada que suceda en la humanidad sin que Dios no lo permita. Dios es soberano. Amén. Esa soberanía de Dios está acompañada con la sabiduría de Dios. Dios es soberano, pero también es sabio. Y la sabiduría de Dios está acompañada por el amor de Dios. El amor de Dios, la sabiduría de Dios y la soberanía de Dios funcionan perfectamente en unidad. Así obra Dios. Por eso Dios tiene esa capacidad de decir sí, de decir no y de decir espera a nuestras peticiones. A nuestras peticiones. Él tiene el control de los tiempos. Él tiene el control de todo lo que sucede. Mataron a Jacobo. Mataron a Jacobo. Era un líder de la iglesia. Y Herodes consiguió su objetivo de matarlo a espada. Y toma a Pedro. Pero Dios tiene un plan distinto para con Pedro. Dios obra y hay momentos en que nosotros no podemos comprender cómo Dios obra. Y cuando los hermanos oran por Pedro, que está preso, ellos oran para que él sea liberado. O sea, mire, ellos están esperando como respuesta a su oración un sí.
Y Pedro es milagrosamente liberado, milagrosamente, porque ya lo dijo el pastor Elías, el ángel entró, le pegó 2 mazazos aquí en las costillas, porque estaba profundamente dormido. Y eso me gustó ese énfasis que puso el pastor Elías, que cómo Pedro podía dormir tan plácidamente encadenado. Si a veces a usted le duele una uña y no puede dormir. Y Pedro encadenado, con 4 soldados cuidándole, con un futuro incierto de qué pasaría con él mañana, sabiendo de que habían matado a Jacobo y que era muy probable que a él también le mataran, él duerme profundamente. Duerme tranquilamente. Y buena comparación, pastor Elías, un punto a su favor, cuando hace esa comparación con Jesús en la barca, en medio de la tormenta, Jesús dormía plácidamente. Así dormía Pedro, plácidamente, y el ángel lo golpea. Y ni con eso lo despertó, porque salió somnoliento para allá, después en la calle con el aire seguro. Si se fue despertando de a poco. ¿Usted le ha pasado eso a usted? Que como a poco, 2 cuadras antes de llegar al trabajo despierta. Hay una que se levanta muy temprano. Y Pedro así, poco antes, se despierta. Milagrosamente, la oración de la iglesia ha sido respondida. Y siempre Dios responde la oración de la iglesia. Amén. Pero es importante que nos reunamos a orar, por hermano. Es importante que de vez en cuando oremos, como decía el pastor Elías, los unos por los otros. Que si se juntan a comerse un asadito. Pastor, oremos. Que si nos juntamos a compartir algo, oremos. Que cultivemos nuestra vida de oración. Estemos orando los unos por los otros. ¿Cómo? La iglesia se reunió a orar para que Pedro fuera liberado. Y cuando Pedro es liberado y llega a la casa y golpea, y sale esta muchachita, no se dice qué edad tiene Rode, algunos dicen que era una niña, otros dicen que era una adolescente. Es el detalle, el tema. El tema es que cuando ella ni siquiera lo vio, porque como no abrió la puerta, ni siquiera lo vio. El texto dice que ella reconoció ¿qué? Reconoció su voz. Reconoció la voz. Y al reconocer la voz de Pedro, sin siquiera verlo, se emocionó tanto, se alegró tanto, que se olvidó abrirle la puerta. Y corrió adentro a avisar que Pedro estaba a la puerta. ¿Y qué hicieron los demás? ¿Qué hicieron los otros apóstoles? Al igual que cuando vinieron a avisar que Jesús había resucitado, no le creen. ¿Por qué los hombres no le creen a las mujeres? No le creyeron a María Magdalena cuando vino a avisarles que Jesús había resucitado. Muchos de ellos dijeron, están locas, no puede ser, no le creyeron. Ahora Rode, que también vaya, avisa, Pedro está a la puerta, tampoco le creen. Y le dicen, estás loca. Estás loca. No puede ser. Él está preso. Bueno, ¿y por qué están orando? ¿Se da cuenta? ¿Y qué estaban pidiendo? No estaban pidiendo que lo liberaran. Y ahora que lo liberaron, ¿no creen que lo han liberado? Ahí están, han estado orando. Pero cuando se produce el milagro, hay incredulidad. Debe ser su ángel, dicen algunos. No puede ser Pedro, porque Pedro está preso. Pero estaban orando para que lo liberaran. Cuando
cuando nosotros oramos. Cuando nosotros hacemos una oración al Señor, y pasa mucho esto cuando decimos, Señor, que se haga tu voluntad. Señor, estoy en peligro de que me despidan del trabajo. Quiero pedirte, Señor, que tú me ayudes y no me despidan del trabajo. Bueno, y si me despiden, Señor, que se haga tu voluntad. Y te despiden del trabajo. Cuando decimos, Señor, que se haga tu voluntad, lo que viene a esa respuesta, eso no es la voluntad del Señor. Es la voluntad del Señor. Pero nos cuesta aceptar lo que pedimos. Nos cuesta aceptar lo que pedimos. Pedimos y decimos, Señor, por sobre todas las cosas, haz tu voluntad porque tú eres soberano, porque tú tienes el control de todas las cosas y tú sabes dar mejor de lo que yo pido. Pero cuando Dios nos da lo que es su voluntad, nos cuesta aceptarla. Podemos criticar a estos discípulos, a los apóstoles, en el momento en que Herodes les dice, y a pesar de que estaban orando, ellos dudan, y de que ellos la tratan de loca, a nosotros nos sucede lo mismo cuando oramos a veces. Que cuando Dios responde nuestra oración, no aceptamos la respuesta a nuestra oración, no la aceptamos. Oramos, Señor, haz tu voluntad, toma control de esta situación y haz tu voluntad. Y cuando Dios toma control y hace su voluntad, no la aceptamos. Y le dicen, estás loca. Otros dicen, debe ser su ángel. Y ella insiste, Pedro está en la puerta. Y Pedro empezó a golpear desesperado porque tal vez pensaba, me pueden venir siguiendo, estos no me abren luego. ¿Se imagina usted a Pedro? El ángel ya se había ido, así que no había quien lo defendiera, andaba solito. Entonces él golpea. Y le habla, la niña le habla y él le habla y la niña arranca, no abre. Y él sigue golpeando más fuerte. Y al insistir, Pedro le abre la puerta y lo ven. Y él, silencio. Y entra y les cuenta lo que ha sucedido. Les cuenta cómo el Señor lo liberó. El Señor había respondido a la oración, pero había un conflicto entre lo que oramos y lo que Dios responde. Hay un conflicto, cómo nosotros aceptamos las respuestas de Dios. Y este es el tema de la iglesia. La iglesia está unida, está orando, y bien, están orando. Pero hay un conflicto con la respuesta del Señor. Un conflicto en aceptar lo que Dios está haciendo. Y tú y yo tenemos muchas veces, cuando tenemos peticiones en el corazón y oramos, tenemos un conflicto serio con las respuestas que Dios nos da. Nuestro Pedro sigue tocando a la puerta y nosotros no abrimos. No logramos entender cómo obra Dios. Dios le respondió y obró milagrosamente. Milagrosamente, Pedro fue sacado milagrosamente. Cuando todo estaba muy confuso. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marco, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro,
no lo vio. Ella no atinó ni siquiera a abrir la puerta. Reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva que Pedro estaba a la puerta, y ellos dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron le vieron, se quedaron atónitos, se quedaron sorprendidos. Pedro está en la puerta, Pedro está libre. Estamos sorprendidos. Le pedimos a Dios que lo liberara, Dios lo liberó y nos ha sorprendido. Dios nos contestó. Dios respondió a nuestra oración. ¡Wow! Estamos sorprendidos. Sorprendidos de que Dios responda a la oración. Sorprendidos de que Dios responda a la oración. ¿Estás sorprendido de que Dios responda a tu oración? Quedaron atónitos, pero él, haciéndoles con la mano señal que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo. Ese Jacobo no es obviamente el que ha fallecido, es Jacobo, el hermano de Jesús, quien sería líder de la iglesia en Jerusalén con el tiempo. Y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Luego, que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre quién había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió a Judea y a Cesarea y se quedó allí. Le costó caro esto a los soldados, ¿no? Si a un soldado romano se le escapaba un prisionero, lo mataban. Lo mataban. Perdía la vida. Tenía que pagar con su vida si se le escapaba un prisionero. Por eso es extraño que cuando Jesús resucita, los soldados cuando Jesús resucitó, los soldados que guardaban su tumba, tenían que dar cuenta de qué había pasado con el cuerpo de Jesús. Y ellos dijeron lo que había sucedido, pero no les creyeron. De hecho, les pagaron, pero no los mataron. Porque si los mataban, estaban confirmando de que Jesús había salido de la tumba, de que Jesús había resucitado. Si mataban a los soldados, era la confirmación que los romanos estaban reconociendo la resurrección de Jesús. Por eso no los matan y les pagan para que cambie la versión, para que cuenten otra cosa, para que se vayan lejos, para que nadie sepa nada de esto. En cambio, aquí los mataron, porque esa era la ley. Soldado, se le escapa el prisionero, se le escapa a quien él está guardando, tenía que pagarlo con su vida. Por eso que cuando Pedro sale y estos soldados no fueron capaces de saber qué había pasado, porque no se dieron cuenta. ¿Qué pasó? Tuvieron que pagar con su vida. Los soldados mueren y Herodes se va de allí. Herodes se va. Es que Herodes no entiende nada de lo que está pasando. Herodes ha escuchado el testimonio de los soldados. No vimos nada. No sentimos nada. ¿Quién abrió la puerta? No sabemos quién abrió la puerta. La puerta se les abrió como si sola, dice la puerta que daba a la calle, dice el relato. No hubo nadie que vino a abrir la puerta. Entonces no hay una explicación en los soldados. No tienen una explicación clara de lo que aquí ha sucedido.
No pueden responder a un milagro del poder de la oración de una iglesia. No pueden tener respuesta al poder de la oración de una iglesia. No pueden tener respuesta a la liberación de Pedro. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo este hombre logró salir estando atado de 2 cadenas, con 2 soldados ahí y con 2 soldados más en la puerta, con 4 soldados custodiándolo? No hay respuesta como este hombre sale, y como no tienen respuesta, son ejecutados. Perdieron su vida. Perdieron su vida. Y Herodes, confundido en medio de todo esto, asustado tal vez de todo esto, decide irse porque esto es un escándalo. Y fíjese usted que a los gobernadores como Herodes no les convenía que hubieran escándalos, porque perdían su puesto, perdían su posición. Entonces no les convenía que se levantara el pueblo en subversión. Y estos cristianos, estos estaban causando gran tumulto en la ciudad. Y más encima estaban pasando todas estas cosas. Él estaba tratando de apaciguar a los judíos que se levantaban constantemente, y Herodes tenía que mantenerlos ahí. Por eso mata a Jacobo, y cuando ve que esto le gustó a los judíos, que los calmó, entonces decidió tomar a Pedro también para seguir ganándose el favor y mantener la paz y poder mantener su puesto político que tenía. Por eso que cuando Pedro se le escapa, cuando Pedro se le sale, Herodes queda descompuesto, Herodes queda tembloroso, Herodes queda confundido, Herodes siente miedo, está perdiendo su poder, va a perder su posición. Hay otro rey que está ganando espacio, hay otro rey que lo crucificaron y que de alguna manera sigue teniendo fuerza y poder y sigue presente en el pueblo. Porque este Jacobo a quien él mató hablaba de un rey, de Jesús. Y este Pedro a quien tiene preso y quien se le escapó, habla de Jesús. Y a todos aquellos que ha metido preso, hablan de Jesús. La persona de Jesús sigue presente, los sigue atormentando, los sigue confundiendo. Herodes no puede con esto. Así que decide marcharse de ese lugar. Decide marcharse de ahí. Está confundido, no sabe qué pasa. Airado y todo, mandó a matar a los soldados. ¿Cómo no pudieron guardarlo? ¿Cómo no pudieron cuidarlo? Como un simple pescador. No era, como decía el pastor Elías el domingo pasado, Pedro no era un terrorista, no era un hombre de armas, no era un guerrillero, no era alguien que supiera de artes de guerra ni nada. Pedro era un pescador, un humilde pescador, era alguien del vulgo, era alguien que no tenía un gran poder, una gran influencia, no tenía poder político, no tenía poder humano, no tenía poder de armamento. ¿Cómo logra salir este hombre de la cárcel? Desestabilizó todo el gobierno de Herodes. Confundió todo el corazón de Herodes. Una respuesta de Dios trastoca muchas cosas. Cuando Dios responde, hay muchas cosas que suceden en el entorno. Hay un efecto dominó que va sucediendo frente a una respuesta a la oración de la iglesia, frente a una respuesta de la oración. Hermanos míos, ¿cómo enfrentamos nosotros nuestra vida de oración? ¿Cómo es nuestra vida de oración? Qué importante es en la vida del cristiano cultivar la vida de oración. Qué importante es que como iglesia tengamos vida de oración, que como creyentes independientes tengamos vida de oración. El cristianismo que se vivía en aquel tiempo
Era un cristianismo donde si eras cristiano tenías el peligro de morir. Era una persecución externa. Hoy tenemos una persecución interna. Hoy no nos persigue Herodes. Hoy no nos persigue el Imperio Romano. Hoy no nos persiguen los religiosos ni los políticos. De alguna manera, hoy nos persiguen nuestras propias pasiones internas. Hoy no tenemos una lucha externa en la fe, no tenemos una persecución externa, tenemos una persecución, considero yo, interna entre nosotros, de dentro de nosotros. Estamos luchando contra nosotros mismos para tener una vida de oración, para tener una vida de congregación, para tener una vida en la palabra del Señor. Hoy no tenemos ningún problema en reunirnos y aquí estamos cómodos en banca. No tenemos problema de tener una Biblia, tenemos más de una Biblia. No tenemos, nadie nos prohíbe tener la Biblia. Nadie nos está prohibiendo que nos congreguemos. Entonces, ¿cuál es nuestra lucha? Ellos oraron para que el Señor los liberara, para que liberara a Pedro y liberara a los hermanos de la persecución que tenían. Nosotros también tenemos una persecución, pero es una persecución interna con nosotros mismos, con nuestras pasiones, con nuestras debilidades. Tenemos problemas para desarrollar una vida de oración personal. Tenemos un problema para desarrollar una vida de estudio de la palabra del Señor. Tenemos un problema para tener una vida de congregarnos cuando tenemos la libertad de hacerlo. ¿Quién nos está persiguiendo? Nosotros mismos nos perseguimos. Nosotros mismos nos estamos acorralando. Y parece que ese enemigo es más peligroso que el que viene de afuera. Cada vez que la iglesia ha sido externamente perseguida, se ha depurado, dice. Se ha depurado. Cada vez que la iglesia ha tenido una persecución externa, los creyentes han entrado en un despertar y en un compromiso más profundo con la fe. Sí, tiene que haber una persecución externa. ¿Será necesario que tengamos que tener una persecución externa para tomar en serio nuestra fe? Para tomar en serio nuestra fe. Necesitamos ser perseguidos externamente por las autoridades. Tienen que cerrarnos nuestros templos, tienen que perseguirnos como creyentes para que podamos recién doblar las rodillas y comenzar a orar. Tienen que quitarnos la Biblia para que recién comencemos a amar la palabra del Señor y desear las Escrituras. Conocemos de testimonio en otros países donde el Evangelio es fuertemente perseguido, donde los hermanos no tienen la posibilidad de tener una Biblia como la tenemos nosotros, en muchas versiones, que yo prendo este tablet y puedo ir y cambiar de versión y puedo tener muchas revisiones de la Biblia y usted puede tener otras tantas en la casa. Conocemos de otros países donde los hermanos simplemente tienen una hoja de la Escritura, una pura hoja, un pedazo de hoja que alguien se los regaló y lo amuñan y cada vez que se reúnen sacan ese pedazo de Biblia amuñado y leen lo poco que tienen ahí. Con eso viven. Y con eso son capaces de sacar adelante su fe. ¿Qué nos pasa? Aquí estamos, puedes venir cuando quieras. Nos podemos reunir, tenemos la libertad de hacerlo. Cuando fue la pandemia, muchos se quedaron, echan de menos el templo, cuánto anhelo que se abran los templos y nos volvamos a encontrar. Se abrieron los templos y llegaron muy poco a la iglesia.
Conversaba con otros pastores y decía, pastor, yo no sé cómo hacer que la gente vuelva al templo, porque después de la pandemia la gente se acostumbró a tener el culto online. Entonces le es más cómodo quedarse en casa y ver el culto por online. Pero cuando estábamos en la pandemia, muchos anhelaban estar acá. ¿Qué naturaleza la que tenemos los seres humanos? Apreciamos las cosas cuando las perdemos. Hoy estamos aquí, nos podemos mirar las caras entre nosotros. Puedes ver a tu hermano, sonreír, abrazarte con ella, compartir con ella. Y nunca sabemos cuándo uno de nosotros va a partir a la eternidad, cuándo ya no lo vamos a ver más, hermano. No sabemos si al hermano que hoy, aquí estamos, hoy nos vamos a saludar, nos vamos a ver, nos vamos a sonreír, nos vamos a abrazar. Y viene una semana, ¿qué sabe usted qué va a pasar en la semana? Tal vez alguno de nosotros parta a la presencia del Señor y ya no le vamos a ver más. Y ahí le vamos a extrañar, ahí vamos a extrañar darle la mano, ver su sonrisa. Pero ahora que lo tenemos y podemos ver su sonrisa y podemos abrazarlo, ¿no lo hacemos? Nuestra naturaleza necesita ser tratada por Dios. Hoy te puedes congregar. Hoy puedes leer las Escrituras. Hoy puedes orar con libertad. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué nos cuesta tanto congregarnos? ¿Por qué nos cuesta tanto en la semana leerla, tener tiempo para leer la Escritura? ¿Por qué nos cuesta tanto en la semana tener un momento para orar? Tiene que venir una persecución. Digo, tenemos una persecución interna, nos perseguimos nosotros solos. Nos prohibimos nosotros solos. ¿Cómo crecía la iglesia? A pesar de la persecución, los creyentes se iban y donde iban extendiendo el Evangelio. Iban extendiéndose. No sé cuánta gente caería, por lo menos se dice que en Pentecostés habían 120, porque es el mismo lugar donde están reunidos. La casa de Juan Marcos fue donde fue el día de Pentecostés, donde habían 120 reunidos. Unidos, escondidos, reunidos, estaban ahí, orando, haciendo iglesia, orando por su pastor, orando por él, para que el Señor lo guarde, para que el Señor lo libere. Y suceden prodigios y suceden milagros. Hay una iglesia en acción. Ayúdenos al Señor, hermanos. Amén. Esto es algo de todos nosotros. Yo tengo la misma lucha que tienen ustedes. Tenemos la misma lucha. Tenemos que empezar en una búsqueda más profunda de las cosas del Señor. Disponernos en el corazón, hermanos míos, a consagrarnos más a nuestro Señor de verdad. Nuestro país está necesitando una iglesia más fuerte y más activa. Estamos viviendo crisis sociales tremendamente fuertes y profundas en nuestro país. Hoy más que nunca este Chile nuestro necesita de la iglesia. Necesita de una iglesia de poder, de una iglesia de oración, de una iglesia que conoce el Evangelio, que conoce a Dios, que lo difunde, que lo proclama, que lo predica, que lo enseña, que lo manifiesta en obras y en palabras. Hoy más que nunca, este Chile nuestro que está sufriendo tanto, hermanos, necesita de nosotros. Si los políticos no van a cambiar esta cuestión,
Los religiosos tampoco. Es la iglesia. Es la iglesia la que tiene el poder. Porque tiene un Dios poderoso. Porque tiene un Dios poderoso que ni las cadenas, ni las puertas de hierro la pueden detener. Tiene un Dios que hace milagros y que hace grandes prodigios y hace grandes milagros. Lo hizo ayer, lo hace hoy y lo hará mañana. Dios también hace milagros hoy. Así milagrosamente como sacó a Pedro, haciendo eso que vemos inmensamente, sorprendiendo a todos, ese tipo de milagros Dios lo puede hacer hoy. Yo creo en un Dios de poder, en un Dios que hace milagros hoy, en un Dios que puede cambiar las circunstancias más imposibles. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hay tanta necesidad, hay tanto por qué orar, hay tantas cosas que Dios puede hacer. Que el Señor nos bendiga, hermanos, encienda nuestros corazones de verdad. Mire que el Dios que sacó a Pedro de la cárcel es el mismo Dios que está contigo. Que esa petición que está en tu corazón, que eso que está angustiando tu corazón, Dios lo puede responder. Dios puede hacer el milagro. Dios puede hacer lo imposible. Él es experto en responder las cosas imposibles. Pongámonos de pie, vamos a orar al Señor.